Muy buenos días, queridos amigos y compañeros aprendientes de la Universidad Autónoma Popular de Veracruz. Hoy, sábado 21 de marzo del 2020, iniciamos una etapa en la enseñanza. La crisis del coronavirus que se ha decretado en nuestro país, no es posible estar en el aula. Es para nosotros también un gran reto esta etapa de la educación a distancia o videoconferencia. Es para mí muy grato saludar a los alumnos de la carrera de naturopatía, a los alumnos de la carrera de podología y a los alumnos de la carrera de psicología de nuestra querida Universidad Autónoma Popular de Veracruz. Les habla el docente solidario Ángel Rafael Martínez Alarcón y vamos a trabajar en esta primera hora la introducción a la materia de primer semestre que se llama Proyecto de Nación con una perspectiva histórica. ¿Qué es esta materia y para qué nos va a servir? Es una materia muy interesante porque vamos a reflexionar qué es la nación mexicana. Si no te lo has preguntado, es el momento que te lo preguntes. Todos hemos sido mexicanos, o por qué somos mexicanos a través de un decreto allá en 1821, donde no se respetaron a los grupos originarios de esas tierras de la Nueva España, tampoco se respetaron a las minorías como a la gran población de origen africano, y es este discurso que ha conformado la nación mexicana. Los padres de la patria no se pusieron a pensar, no hubo tiempo para dialogar o llevar a consenso. Vamos a ser mexicanos afro, vamos a ser mexicanos indígenas, vamos a ser mexicanos mestizos, vamos a ser mexicanos con descendencia europea o asiática o judía. No, todos se metió en un mismo costal y todos somos mexicanos por un decreto allá en 1821. Es el mismo emperador Agustín de Iturbide quien va a utilizar por primera vez el término de México. Bueno, nosotros vamos a ver esta del Estado-Nación Mexicana, que es el resultado de un proceso histórico que se ha desarrollado a lo largo de los siglos entre europeos, africanos, americanos, judíos, porque también hay una población judía muy importante en la Nueva España. Y vamos a ver cómo este concepto de Estado-Nación, como esto que se nos ha vendido hasta el día de hoy como la nación mexicana. Y hay que recordar que antes de 1519 tampoco era un territorio homogéneo, había un gran imperio, el imperio azteca, que tenía sometido a diferentes reinos y que eso permitió que Hernán Cortés tuviera alianza primero con los totonacos, después con las tlaxcaltecas, para llegar a la Ciudad de México y hacer la conquista. Es cierto, las conquistas nunca han sido dulces, las conquistas siempre son de peleas, y que finalmente una conquista es someter a un pueblo y a otro. Yo les digo siempre en las clases que hasta en el amor, ¿no? Cuando uno anda queriendo conquistar a la chica, hay todo un cortejo, hay toda hasta que cae en las redes y ya decimos, ya me la conquisté con un pastelito, con una sonrisa, con una invitada al cine, a bailar,
ya vas invadiendo el territorio de la presa o también el susodicho, porque también las damas son muy buenas para conquistar. Pero bueno, ¿qué debemos entender por proyecto de nación? Yo quiero hacer una primera pregunta muy personal que espero que sirva de reflexión en esta semana y que perdón que me estoy rascando la nariz, pero vengo saliendo del hospital y todo era olor a estas cosas médicas y me pica. No, no, para los que estudian es de los gestos, dicen que cuando la gente se está platicando, conversando y se agarra la nariz, es señal que está diciendo una mentira o que no es creíble. Pero yo vengo todavía con el aroma al hospital. Esa noche pasé en el ISSSTE cuidando a mi madre. Pero bueno, yo les quiero proponer que esta semana ustedes hagan una lista muy personal, no me la van a mostrar, ni mucho menos. O si alguien quisiera comentar en el grupo, ¿cuántos proyectos personales nosotros desde niños hemos creado y que algunos no lograron, otros se lograron? Yo les platicaba hace 8 días de mi trayectoria en la escuela primaria, de mi primer posgrado en primaria, y que mi proyecto mi proyecto infantil no iba más allá que respirar, comer, dormir y jugar. Pero bueno, han pasado los años y yo tengo un montón de proyectos. Lamentablemente, muchos de ellos están truncos por las circunstancias, porque no hay el recurso, porque no hay la voluntad, porque la flojera, porque me interesa, porque... Entonces, por favor, que esta semana ustedes, en la intimidad de un ser humano, vea cuántos proyectos dejaron truncos, ¿no? Y bueno, el pasado 14 de marzo iniciaron un proyecto los alumnos de naturopatía. Este 21 de marzo los alumnos de podología y el 22 los alumnos de psicología han iniciado un proyecto que se llama sus licenciaturas bajo el amparo y auspicio de la Universidad Autónoma Popular de Veracruz. Son las primeras horas, el primer semestre, van a ir conociendo a sus compañeros, a sus docentes solidarios, y vamos a crear una comunidad estudiantil. No sabemos cuántos en 4 años vayan a concluir exitosamente sus estudios, es decir, una titulación, un título que los acredite como licenciados en las anteriores licenciaturas que había mencionado, luego sacar su cédula profesional y a trabajar. Nosotros no sabemos cuántos obstáculos nos van a surgir en este cuatrienio que hemos iniciado, porque yo creo que todo el mundo inició estas carreras o estos proyectos estudiantiles con la mira de terminar, tener un título, de ejercerlo. Yo creo que solamente tuvimos ahí en la segunda generación de naturopatía alguien que renegó y ahora se está titulando. Pero bueno, era su estrategia de trabajar. Entonces, escriban ustedes ahí en la intimidad, ahora que por circunstancias de la pandemia tienen mucho tiempo libre en sus hogares, pues en un ratito pónganse a reflexionar todos esos proyectos que iniciaron. Bueno, y todos los proyectos inician con muy buenas ganas, con todas las buenas fe, con todas las buenas intenciones, pero en el transcurso de la vida se van cayendo o hay otras prioridades. Yo tengo ahí un problema muy serio
con un proyecto que inicié con la alegría más profunda de mi vida, es titularme de doctor en historia por la Universidad Complutense, y mi proyecto está a la mitad. No he tenido la voluntad, ahí sí yo puedo decir, por flojo, por desorganizado, de terminar de escribir la tesis doctoral. Pero bueno, tengo buenas noticias. Ayer vino un compañero de la Universidad Complutense de Madrid y me dice: Rafael, hay que sacar este documento lo más pronto posible, hay que invertirle miles de pesos, hay que pagar 20 años de colegiaturas y etc, pero para que yo obtenga mi título de doctor en historia y ahora sí me puedan decir doctor. Pero bueno, los grados no importan. Yo creo que la importancia es que el profesional sea profesional con o sin título. Bueno, los que sin título tenemos otros salarios, y los que tienen título es otro salario. Pero bueno, esa semana pónganse a escribir todos los proyectos que ustedes iniciaron con muy buena fe, y que ilusionaron a la familia, y que no sabemos de los motivos reales. Entonces hagan su lista. Estos son mis proyectos, y como buenos mexicanos y latinoamericanos podemos hacer todas las justificantes, ¿no? Nosotros como buenos latinoamericanos tenemos una gran habilidad para justificar las cosas. Ya ven a ese señor de 18 años que anduvo ahí pregonando soluciones, y ahora que tiene el poder tiene puras justificaciones. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a la metodología? Ahorita es nuevo para nosotros esto de transmitir nuestros videos y trabajar en línea, porque nosotros en Proyecto de Nación es una discusión grupal de nosotros como mexicanos, y a veces luego tenemos la oportunidad de tener extranjeros en nuestros cursos. ¿Cómo vemos a la nación mexicana? ¿Cómo tenemos que discutir? ¿Por qué tenemos que desmontar todos los mitos, todos los rollos que nos han vendido la clase política mexicana o latinoamericana? Porque lo mismo que nos pasa a los mexicanos, les pasa a los argentinos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, costarricenses, nicaragüenses. Porque recuerden que nosotros, como Latinoamérica, tuvimos un origen común, que fue la Santa Conquista Ibérica en el siglo XVI, y que nos impusieron una lengua, la lengua castellana, con la que nosotros nos transmitimos, nos comunicamos, escribimos, soñamos. Nos transmitieron la fe católica apostólica romana, nos transmitieron la cultura occidental, y finalmente nosotros estamos imbuidos, hemos crecido de generaciones a transgeneraciones. Apenas hemos tenido grandes aperturas en los últimos 27 años. Es hasta 1991 cuando a Carlos Salinas de Gortari, presidente de nuestro país, la comunidad iberoamericana, en el marco del 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés en 1992, le dicen a Carlos Salinas: señor, ustedes los mexicanos tienen que modificar su constitución donde se le dé cabida a los pueblos originarios. Carlos Salinas hace una modificación constitucional al artículo primero, después se pasó al artículo segundo, donde esta nación, la nación mexicana, es una nación pluricultural y pluriétnica. ¿Qué significa esto? Que se le está dando un reconocimiento a los pueblos originarios de la nación mexicana, pueblos que en 1821 se le olvidaron a los padres fundadores de nuestra patria. Y vamos a discutir. La discusión en México no se nos enseñó a discutir. Tenemos que discutir, defender nuestras posturas, escuchar al otro,
sumar las aportaciones del otro, señalar también los errores del otro. Tenemos que discutir. Ustedes como futuros profesionales tendrán que discutir sus planteamientos, sobre todo los alumnos que tanto naturopatía, podología como psicología tienen que dialogar con su paciente o cliente, como lo quieran llamar, tienen que explicar, que imponerse a veces con los pacientes. Ustedes tienen que tener un gran don de la palabra para discutir y dar los argumentos que le permitan dar una receta o una recomendación o una orientación para nuestro cliente. Pues entonces tenemos que discutir en el salón de clase. El asesor solidario, yo tendré que dar algunas propuestas. Tenemos que discutir todo. Tenemos que discutir todo en un marco de respeto, en un marco de colaboración, de aportación. Porque es muy distinto discutir por discutir. También tenemos esa manía de discutir por discutir, a tontas y a locas, lo más por llevar la contraria. Entonces eso desgasta mucho. El diálogo es un diálogo respetuoso, un diálogo entre todos. Lo que no piensa uno, lo piensa el otro, o cómo nosotros vamos aportando nuestras ideas, y en la construcción de las ideas vamos a tener la necesidad de ampliar nuestros horizontes y pensar y repensar todo. Yo me daría por bien servido que ustedes salieran en ese primer semestre desmontando todos los mitos históricos que la Secretaría de Educación Pública les ha metido en la cabecita. Hoy es el día, es un día muy interesante que se le consagró a la veneración de Benito Juárez, el 21 de marzo. Pero Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en la Sierra de Galatoa, en el estado de Oaxaca, en el periodo virreinal. Y nos han creado un culto al juarismo. Les tengo que decir, tengo que confesar, yo no comulgo mucho con Benito Juárez. Comulgo con Benito Juárez como el hombre que nos dio instituciones, que les dio un marco legal a partir de 1857, que este marco legal se va a ver reflejado en las leyes de reforma que provocó una guerra de 3 años entre 1857 a 1861 entre dos bandos, liberales y conservadores. Lo que hoy el señor de las mañaneras está haciendo es lo mismo que pasó hace más de 160 años de que haya un encontronazo entre dos bandos, conservadores y liberales, cuando él, como presidente de la República, debía de aportar y de convocar a la unidad de todos los mexicanos. Entonces, Benito Juárez sí es interesante. Además es un ejemplo. Imagínense, nació indígena, nació con todas las del mala, se le mueren los padres, se le mueren los abuelos, habla zapoteca, a los 12 años tiene ahí un problema con una borrega de zoofilia y tiene que salir huyendo para la ciudad de Oaxaca, donde va a estar con su hermana, y va a ser un mozo. Juárez es interesante ver a ese niño que a los 12 años sale de su mundo, que se enfrenta al mundo virreinal de Oaxaca, que tiene que aprender el castilla, que tiene que aprender a leer y escribir, y es un ejemplo de esfuerzo. Yo creo que Juárez es el gran ejemplo de que las cosas sí se pueden. Pero ¿qué pasó con Juárez ya dictador? Dictador, sí, porque él fue presidente de la República desde 1857 a 1872. Nomás una vez fue electo por el pueblo de México. ¿Qué pasó con Juárez? ¿Por qué ese olvido a su origen, a su infancia? Los indígenas mexicanos
no progresaron nada durante la presidencia de Benito Juárez. Los indígenas mexicanos fueron ignorados por Juárez. Los indígenas mexicanos se les quitó su cosmovisión de la tenencia de la tierra porque Juárez les impuso una tendencia capitalista. Entonces yo creo que Juárez, ahí podríamos decir un Juárez malagradecido, porque nunca regresó a Guelatao, nunca pensó, Juárez siempre pensó ya como adulto, como un europeo, olvidándose de sus orígenes. Y eso es muy, muy, muy grave. Nosotros no nos podemos olvidar de dónde venimos. Ese es el gran problema que hemos tenido en la historiografía latinoamericana, que luego los héroes se olvidan del origen. Entonces, vamos a discutir, vamos a tener que estar ahí muy, muy pendiente, y vamos a nuestro temario, que se los voy a enviar, se me estaba olvidando que vamos a trabajar por la plataforma de Google, la de Classroom. Ya por correo electrónico yo les iré mandando cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer los ejercicios. Nuestra materia de proyecto de nación con perspectiva histórica tiene 3 unidades que más o menos vamos a trabajar de 3 a 5 semanas por unidad. Vamos a ver, la primera unidad es concepto de nación, ciudadanía política, y vamos con los subtemas. ¿Qué es la nación? La génesis del ciudadano y la ciudadanía, la identidad nacional, la educación como medio de construcción de la identidad nacional. Vean ahí todo esto lo tenemos que discutir, porque la nación mexicana es un constructo del siglo XIX, de la nación mexicana. Son muchas naciones mexicanas, son muchos grupos indígenas, y ¿qué creen? Ya me está sonando el teléfono, lo vamos a tener que apagar, no nos interesa nada, mil perdón. Pero bueno, ¿qué es la nación mexicana? Esa nación mexicana que nosotros nos ponemos muy orgullosos, y viva México el 15 de septiembre, pero el viva México de la nación mexicana no es un solo día, son 365 días que somos mexicanos, que tenemos que aportar para la construcción de esta nación. La crisis que hoy estamos viviendo con el COVID-19 o coronavirus tiene que demostrar de qué somos los mexicanos. Es muy chistoso, ¿no? Una cuarentena a la mexicana con 20 días, con 30 días de no clases, de no salir a la casa. Entonces, ¿cómo es la génesis? ¿Por qué soy ciudadano? Soy ciudadano mexicano porque tengo una credencial de elector que me permite tener derechos. Somos muy buenos para tener derechos y exigimos todos los derechos del mundo. ¿Pero qué creen? Si exiges derecho, también tienes que tener obligaciones. Y es ahí cuando ya como mexicano no nos gusta tener obligaciones. Este documento que lo mal ocupamos. Este documento fue diseñado exclusivamente para que uno pudiera procesar o participar en los procesos electorales para elegir a nuestros candidatos, alcaldes, diputados locales, diputados federales, gobernador, senadores, presidentes de la República. Y nosotros le damos otro uso. Nosotros le damos un uso de identificación en el mundo, el DNI, el documento único de identificación, pero nosotros para entrar al antro, para que te paguen tu cheque de trabajo, para recoger documentación, para entrar a las instituciones, siempre te piden
tu credencial de lector. Entonces aquí tenemos un gran problema. Entonces, derechos y obligaciones. Y bueno, ¿por qué somos ciudadanos? ¿Cómo se consigue la ciudadanía? Por ser mexicano, por nacimiento, por residencia. ¿Y a qué nos obliga la Constitución mexicana cuando decimos de ser ciudadanos? En el otro subtema, la identidad nacional. Tenemos ahí muchos problemas. Porque yo no me siento representado por un charro de Jalisco. Yo me siento representado como un jarocho, como un veracruzano, con mi guayabera blanca y mi peliacate, mis botines. ¿Por qué los estereotipos, no? O bueno, Estados Unidos nos ha dado un estereotipo muy raro, ¿no? Que tenemos ahí al mexicano flojo sentado junto a un cactus, o tenemos al Speedy González, este ratón que anda corriendo, gritando y haciendo maldades. ¿Por qué tenemos que sentirnos mexicanos? ¿Mexicanos para qué? ¿Quién es un verdadero mexicano? ¿O por qué la educación del hogar nos tiene que decir, yo soy un mexicano digno, libre, que pago mis impuestos, que soy puntual al llegar a trabajar, que no me robo las grapas de la oficina, que no estoy conectado durante mi trabajo a las redes sociales? Uno va a las oficinas del gobierno y la gente está viendo sus series, su Facebook, su Twitter, y cuando tienen una pausa o algo, ya tienen al público. Entonces, tenemos que repensar quiénes somos los mexicanos, por qué tenemos que tener una identidad. ¿Qué nos identifica a un mexicano de Sonora, de Nuevo León, a los mexicanos de Veracruz Puerto, o de Yucatán, o de Chiapas? Un pasado común, eso es lo que nos significa, una lengua, una religión. Y ojo, no para todos, porque en el sur de nuestro país hay que recordar el gran grupo étnico que se divide, ¿no? Tan solo en Veracruz, la historia local nos dice que tenemos que somos totonacos en el centro, en el sur que somos olmecas y en el norte que somos huastecos. Y bueno, y el último tema de esa primera unidad, la educación como medio en la construcción de la identidad nacional. Aquí tenemos un gran problema y tenemos que partir desde el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, que se fundó hace 99 años, en 1921, que se convocó a un gran mexicano, al maestro de América, a José Vasconcelos, para crear la Secretaría de Educación Pública, diseñar un programa único y donde todos eran mexicanos. La Secretaría de Educación Pública es un gran instrumento, es un gran avance de la Revolución Mexicana, que es tener educación básica, es uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana. Luego, en 1959, la distribución del libro de texto gratuito. Pero la Secretaría de Educación Pública es la que da los lineamientos para la enseñanza de la lengua, de las matemáticas, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía. Son señores en un escritorio que hacen los programas y que lamentablemente el docente en la etapa de educación básica se trata nomás de repetir. Yo digo, en el caso de historia, es el gran problema. Una historia positivista, una historia donde se nos enseñó los grandes hombres, las grandes batallas, se nos enseñó repetir sin
tener un contexto. ¿De qué me sirve a mí aprenderme los 13 reyes aztecas? Yo no soy azteca, no vivo en esos reinos, nosotros vivimos en la zona totonaca. ¿De qué me sirve a mí aprenderme los nombres de los 63 virreyes que hubo en la Nueva España desde 1535 a 1821? Tenemos que tener un contexto, qué hicieron, qué no hicieron. Ayer estuve en Teocelo, y en Teocelo hay varias placas recordando que el virrey fulanito de tal en 1601 dio autorización para el cabildo de los pueblos indígenas en Jico, y así. Entonces, ¿de qué me sirve aprenderme los más de 160 presidentes de la República? De Guadalupe Victoria a López Obrador. Si te los aprendes como una oración, nomás de repetir, tenemos que, ¿qué hicieron? ¿Qué aportaron? ¿Cuál fue el daño que hicieron también? Porque Guadalupe Victoria es el padre del fraude electoral. Él en 1828, cuando deja la presidencia, cuando hay el proceso electoral para elegir al segundo presidente de la República, se elige a un presidente y ellos en un mecanismo ponen a otro. Entonces, no nos quejemos del fraude electoral. El fraude electoral no se inventó en el 2006, como dice el señor que está en las mañanas. El fraude electoral lo tenemos en México desde 1828, cuando Guadalupe Victoria le entrega la presidencia a alguien que no la había ganado en las urnas, a Vicente Guerrero. Entonces, ¿de qué nos sirve aprendernos los 15 años de la dictadura de Benito Juárez? ¿De qué me sirve aprenderme que López de Santana fue 11 veces presidente de la República en el siglo XIX? Claro, si sumamos todos los años y los días y meses que fue presidente, el jalapeño de Antonio López de Santana va a sumar 6 años en la presidencia de la República entre 1832 a 1855. Entonces, la Secretaría de Educación Pública manda los programas, los maestros normalistas lo más lo repiten como loros, mandan a hacer biografías, cuestionarios, maquetas con plastilinas, y ya piensan que el alumno está aprendiendo historia. No, la historia la hacemos los hombres. La historia no es un dogma. La historia es un proceso que se tiene que discutir, que tenemos que discutir los acontecimientos del pasado, visto con los ojos del pasado, porque también hacemos el análisis histórico con nuestros parámetros de nuestro presente. Imagínense ustedes una pandemia en el siglo XIX mexicano, donde no había luz, no había agua potable, no había los medios de comunicación. Hoy nosotros nos vamos a resguardar en la cuarentena de 30 días en nuestros hogares, pero tenemos luz, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos internet, tenemos esta magia. Entonces, imagínense ustedes cómo vivieron en el siglo XIX estas cuarentenas la población. Entonces, la Secretaría de Educación Pública tendría que modernizar o tendría que revalorar que la historia no es para aprenderse de memoria, no es para repetirse y hasta ahí, sino para dar un contexto, buscar un problema. La historia es problema, ¿no? Yo les decía la semana pasada a los compañeros de naturopatía, lo que estamos viviendo el sábado 21 de marzo, el 14 de marzo del 2020,
en 50 años o en 100 años, cada uno tendrá su propia versión. Yo tendré la mía y mis compañeros tendrán la suya, y todas son versiones, van a ser validadas. Ninguna puede ser desechada, al menos que alguien se invente otra cosa, porque también no falta. Bueno, una segunda unidad, que es el surgimiento de algunas naciones en Europa, Asia y América. Sí, para ver que no estamos solos, que no fuimos los únicos en ser nación, que en el contexto... Bueno, México es nación, y varias reinos de Europa tuvieron que pasar años o un siglo para que se convirtieran en nación. O imagínense ustedes, México estaba celebrando el 150 aniversario de su independencia allá por 1960, y en África se estaban dando las primeras independencias. Entonces, imagínense, en México con las naciones africanas llevamos varias 150 años. El contexto europeo, las Provincias Unidas, Inglaterra versus Estados Unidos y Asia Oriental, y las naciones de América Latina. Bueno, en las naciones de América Latina no tenemos mucho problema, porque tenemos la misma historia, más o menos los mismos procesos de independencia, quitando a Belice. Belice es una nación que pertenece a la comunidad de Inglaterra, de la reina, que obtuvo su independencia en 1981, hace 39 años. Entonces, imagínense lo que es. Y bueno, todas esas islas del Caribe. Y bueno, Estados Unidos, que es la nación vecina, que es la nación que en 1777 va a declarar su independencia y que crea la república. Y bueno, en las asiáticas, sobre todo China, Japón, Vietnam, Tailandia, Corea del Norte, Corea del Sur, que son naciones que surgen en el siglo XX. China tiene su gran revolución en 1905, Rusia en 1917, Japón sigue el emperador, Vietnam, esta guerra tan costosa que dividió en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, la Guerra Fría. Y vamos a ver China, que en 1949 logra su revolución socialista con Mao Zedong, y a 71 años China, la nación más grande en territorio, no sé cuántos millones y millones de habitantes, y que hace 30 años era una nación pobre, y hoy China es una potencia mundial. Bueno, es una potencia mundial que se ha dado el lujo de meter en crisis a la humanidad en esos momentos con la pandemia del coronavirus. Ya en enero uno tenía conocimientos, yo tuve contactos con amigos que estuvieron en China, estudiantes, residentes, y que estuvieron la cuarentena literalmente encerrados. Aquí vamos a ver de qué estamos hechos los mexicanos, y vamos a seguir el procedimiento de la cuarentena de 30 días. Y bueno, China es un ejemplo de cómo salió de su pobreza, y que China este año se propuso quebrantar, yo creo, los mercados. El dólar está carísimo, el petróleo está baja, y como en esa crisis del coronavirus los chinos lograron comprar grandes empresas. Entonces también hay que ver esta estrategia de esta nueva guerra. Yo creo que ya las guerras como las conocimos
ejércitos que invaden y que someten a naciones. Ahora son guerras, un nuevo tipo de guerra, sobre todo con las bacterias. Ahí les va esa bacteria y vamos a crear un conflicto y vamos a tener esto. Entonces, esta es la segunda unidad. La tercera unidad es nacionalismo en el México de los siglos XIX, XX y XXI. La conformación del Estado-Nación mexicanos y su imaginario. Fíjense que el presidente, el doctor Carlos Salinas de Gortari, mandó a hacer un estudio sobre el comportamiento de los mexicanos. ¿Quiénes eran los mexicanos de 1988? Y da como resultado que somos ciudadanos imaginarios. Votamos, hacemos y deshacemos, pero ¿qué creen? Nosotros, millones de mexicanos, no nos gusta pagar impuestos. Nadie le gusta pagar impuestos. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, la gente le teme a la muerte y a los impuestos. Y a nosotros no, no tenemos esta costumbre de pagar. Entonces por eso somos un pueblo imaginario, porque no contribuimos. Un segundo tema, la idea de patria, nación, de liberales y conservadores. ¿Qué es la patria? La patria, ¿cuál es su origen? Los romanos lo tenían muy claro, ¿no? La patria es la lugar de donde es el padre, ¿no? Y tenemos esta nación liberal y conservadora que hasta hace 450 días estos temas ya se habían superado, pero hoy en las mañaneras una forma de seguir dividiendo al país es de tachar a los adversarios como conservadores. ¿Por qué conservadores y por qué liberales? ¿Cuál es el proyecto de nación que en el siglo XIX estos dos bandos hicieron del país un país sangriento, un país con guerra civil? La Constitución de 1857, esta Constitución liberal. Hay que recordar que ya en 1813 don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, en los sentimientos de la nación, que por cierto es un ejercicio, una tarea que tienen que leer, los sentimientos de la nación. Es un documento muy pequeño, no es muy grande. Él dice en los primeros artículos: esta nación va a ser católica, apostólica, romana, y no se va a aceptar a ninguna otra religión. En los tratados de Córdoba se ratifica este postulado. En la Constitución de 1824, ya como una nación independiente, se confirman estos postulados, y es hasta 1857 donde los liberales van a borrar esto de que somos una nación católica, apostólica y romana, y vamos a tener una libertad de creencia a los mexicanos. Y bueno, esta Constitución de 1857 provocó una guerra de 3 años, la guerra más cruenta que ha vivido nuestro país, la de 1857-1861, entre liberales y conservadores. Por ahí este año se presentó hace poco en la ciudad de Jalapa el último libro del doctor Bill Fowler, La Guerra de los 3 años, en 455 páginas. Fowler nos dice la guerra olvidada, y nos explica que fue sin duda la guerra más cruenta que haya tenido nuestro país, en recursos, en pérdidas, en la instalación de la Guardia Nacional, la leva, tanto del Ejército Liberal
como el ejército conservador utilizaban la leva, esto de levantar a los jóvenes en edad de luchar y sumarlos al ejército de sus bandos. La guerra esta guerra civil entre conservadores y liberales va a poner a presidentes, a quitar, y es ahí donde Juárez se lo imponen como presidente. Vamos a tener la suspensión de los pagos de la deuda que tenía el gobierno de México, y es Juárez quien suspende los pagos en 1861, y Francia, Inglaterra y España vienen a invadir, a tener este reclamo de sus intereses. Y bueno, solamente Francia es la que nos invade en 1862. Es muy interesante que celebramos con patriotismo el 5 de mayo de 1862, donde el general Zaragoza somete al mejor ejército armado del mundo, el ejército de Napoleón III, pero Zaragoza no actuó solo, tuvo generales como el general, no era general en ese momento, perdón, a Porfirio Díaz, que dieron la batalla ese 5 de mayo de 1867, y que gracias a un aguacero la batalla se tiene, pero los franceses siguieron avanzando el 6 de mayo. También va a ser posible la intervención. Luego el bando conservador, al verse perdido y a ver que el bando liberal tiene financiación de los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba en su guerra de recesión, van a Europa, van a ver a Napoleón III y le ofrecen el trono del Imperio Mexicano, que había quedado vacante desde 1823 al funcionamiento de Agustín de Iturbide. Napoleón III, por obvias razones, no aceptó la corona, pero lo remite a otra casa reinante, a los Habsburgo. La casa de los Habsburgo, que estaba gobernando, la casa de los Habsburgo tuvo vínculos con México desde 1519. Carlos V de España, de Alemania, y primero de España, venía de esta familia, la familia de los Habsburgo, y le ofrecen el trono al príncipe Maximiliano. Era un príncipe que no tenía más esperanzas que ser príncipe, puesto que su hermano el emperador tenía sus hijos, y que por línea de sucesión Maximiliano no iba a ceder ni en sueños al trono de la corona de los Habsburgo. Su esposa Carlota Amalia, hija del emperador de Bélgica, Leopoldo III, se embarcan en el proyecto de México. Agustín de Iturbide, Maximiliano de Habsburgo va a llegar a México en 1864, y bueno, viene con el apoyo de Napoleón III, con el apoyo del Papa, con el apoyo de su suegro Leopoldo III. ¿Pero qué creen? Maximiliano de Habsburgo era más liberal que el propio Juárez. Maximiliano de Habsburgo tampoco lo conocemos porque ha sido condenado a eso, como un rey impostor, un emperador. Pero Maximiliano de Habsburgo, si Juárez hubiera tenido la grandeza de mexicano de sentarse a dialogar con Maximiliano, hubieran hecho de esta nación una potencia como Estados Unidos. Es más, Maximiliano, su liberalismo era superior al de Juárez. Pero bueno, ya saben, cuando el indio es necio, se entercó. Y bueno, esta guerra de intervención, finalmente la República, el ejército, el 2 de abril de 1867,
Porfirio Díaz rompe el cerco del ejército imperial y logra la captura del emperador y su fusilamiento en el Cerro de las Campanas en junio de 1867. Ahí la vamos a conocer como la República Restaurada. Esta gran batalla se la debemos a Porfirio Díaz. Juárez retoma la República Restaurada, y bueno, ya por primera vez va a ser electo como presidente de la República en un proceso electoral donde participa también Porfirio Díaz. Juárez va a gobernar, el país está deshecho, y bueno, Juárez en 1871 se reelige y muere, ajena de pecho. Lo va a suceder otro jalapeño ilustre, Sebastián Lerdo de Tejada. Y bueno, tenemos el porfiriato, los 30 años de Porfirio Díaz, que también se criticó mucho. La Revolución Mexicana creó el mito de la leyenda negra del porfiriato. Y en el porfiriato hubo grandes avances en lo económico, en lo político, en lo social. También hubo explotación. Todas las tierras que se le quitaron a la Iglesia Católica fueron repartidas en los amigos de la clase política. Se crean las haciendas, y ahí hay un libro que se llama México Bárbaro, de John Turner, donde da una visión de lo malo que fue el porfiriato. Pero no, tenemos que leer a otras lecturas donde ya el porfiriato es otra cosa que no conocíamos, y a partir nuevamente del presidente Carlos Sáenz de Gortari tenemos la rehabilitación del porfiriato, donde se da la industria, se da la educación, donde el progreso de México empieza ahí. Porfirio Díaz tuvo que ser un presidente duro, tuvo que someter a la ley y el orden, si no, no hubiera gobernado. Antes de Porfirio Díaz hubo más de 60 presidentes en este país, y con Porfirio Díaz la ley y el orden. Viene la Revolución Mexicana, viene un proyecto, el proyecto modernizador de Porfirio Díaz. Es interesante, es decir al mundo: México está abierto a las inversiones, venga el capital francés, el inglés, el holandés, para invertir en el proyecto de este país. La Revolución Mexicana, el gran mitote, la Revolución Mexicana, dice John Walmart en su libro de Zapata, estos eran unos campesinos que se fueron a la revolución para que nada cambiara. También ahí tenemos un gran problema. Dicen la Revolución Mexicana, no es cierto, son un montón de revoluciones. La Revolución Mexicana es la única en el mundo que inició exactamente convocada el domingo 20 de noviembre a las 18 horas, donde Francisco I. Madero desconocía al presidente Porfirio Díaz, y era genial porque un mes antes México había estado celebrando el centenario. Pero Francisco I. Madero, ¿cómo le vamos a creer a Francisco I. Madero, que era terrateniente, que era amigo personal de Porfirio Díaz, sus abuelos? Madero era un junior, dijera el de las mañaneras, era un fifí, que lo único que le faltaba era ser presidente de la República. Entonces se lanza. Eso sí es muy... Él le escribe a su abuelo pidiendo permiso, diciendo que va a iniciar una lucha para conquistar el poder, que lamenta mucho que vaya a afectar las relaciones con su compadre don Porfirio Díaz, pero que le pide la bendición. Entonces, la Revolución Mexicana tenemos muchas, es la de Madero, la de Zapata, la de Villa, la de Zapata, la de Félix Díaz, la de los bárbaros del norte. Son muchas revoluciones, y que el Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, dijo: esta es la Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre de 1910, el domingo a las 18 horas.
pero no sabemos cuándo terminó la Revolución Mexicana. Para algunos dicen que terminó en 1913 porque el presidente Madero traicionó a todos sus aliados. Si les suena a ustedes algo de la realidad, de que no se han cumplido las promesas de campaña, entonces Madero, al no cumplir, ¿cómo le va a cumplir a los zapatistas si Madero es terrateniente y los zapatistas buscan las tierras? Entonces, imagínense, Madero, con tal de tener la alianza con Zapata, le dice sí para que se sume a su revolución, pero a la mera hora no le va a cumplir. Él es el primer terrateniente del país. Entonces, para otros dicen que la Revolución Mexicana va a terminar en 1917 con la Constitución la Constitución, que también es otro mito. La Constitución del 17 que celebramos es la misma del 57, lo más que le agregaron algunas modificaciones con los postulados de las demandas de la Revolución Mexicana, sobre todo la parte de la tierra, ¿no? Repartir la tierra. Para otros, la Revolución Mexicana va a terminar en 1920, el 21 del 20, el 21 de mayo de 1920, cuando es asesinado Carranza, huyendo de la Ciudad de México hacia Veracruz. Para otros, la revolución termina con el asesinato del reelecto Álvaro Obregón, que violando los postulados de la revolución se reelige en 1927. Para otros, la Revolución Mexicana va a terminar el 4 de marzo de 1929, cuando Calles anuncia la formación de un partido único, que es el Partido Nacional Revolucionario. Para otros, la Revolución Mexicana termina el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Para otros, la revolución termina con López Mateos, con la expropiación de la industria eléctrica, el libro de texto gratuito. Para otros, la Revolución Mexicana termina el 2 de octubre de 1968, porque ¿cómo es posible que una revolución mate a sus estudiantes? Para otros, la Revolución Mexicana termina el 1 de septiembre de 1982, cuando José López Portillo nacionaliza la banca. Y finalmente, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien introduce el neoliberalismo en este país y que fue aceptado por todas las fuerzas porque le votaban al proyecto neoliberal, dice: la Revolución Mexicana ha terminado. Y bueno, después tenemos la postrevolución, ¿no? En los gobiernos de Álvaro Obregón, de La Huerta, de Calles, de estos tres presidentes que crearon el Maximato, que es Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portegil, Abelardo Rodríguez. Después, ya por fin, en 1936-34, se instala el régimen sexenal con Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que forman esta coalición de presidentes. Y ahora el señor López Obrador, presidente de la mentira, porque él sigue siendo un priista convencido. Su forma de actuar y de pensar es de priismo. Él piensa que 30 millones de mexicanos le votaron, son más de 50 millones de mexicanos de que no le votaron. Y un último tema va a ser
el triunfo de la izquierda mexicana. Yo este tema, yo sí lo voy a rebatir mucho, porque no triunfó la izquierda mexicana, triunfó unos pillos que venían del PRI y que yo no veo a ningún miembro del Partido Comunista, de aquellos hombres que en 1976 lograron nuevamente que el Partido Comunista saliera a la luz, que saliera a la palestra. El Partido Comunista que se fundó en Veracruz en 1919 con influencias del Partido Comunista de la Unión Soviética, y que Miguel Alemán va a prohibir al Partido Comunista. Decir triunfo de la izquierda mexicana se me hace muy irresponsable. ¿Quiénes están gobernando hoy? Morena no, yo no veo una... Morena son los priistas de siempre, Manuel Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, Garcilaso de la Vega, y una serie de priistas que tuvieron todos los privilegios del poder, pero que no se supieron someter a la voluntad del presidente, y por eso, a lo mejor, yo le podría llamar izquierda, pero ni eso, porque Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, quien lo acompañamos en ese Frente Democrático Nacional que se fundó en Jalapa el 12 de enero de 1988, donde varios partidos satélites del PRI van a hacer la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Luego, al final de la campaña, el único partido de izquierda que estaba acreditado era el partido Mexicano Socialista, que tenía como antecedente al Partido Socialista Unificado de México, que tenía como antecedente al Partido Comunista Mexicano. Entonces, yo creo que es muy riesgoso decir el triunfo de la izquierda mexicana. Yo no, y además no creo que la instauración del socialismo a la mexicana ya lo vivimos. Bueno, y pasando a los objetivos, vamos a tener 3 grandes objetivos. Analizar los conceptos de nación, identidad nacional, ciudadanía, considerando que la educación constituyó un medio de la identidad nacional. Ya lo vimos. Bueno, vamos a tener varias lecturas. Vamos a tener también que recurrir al cine. Vamos a ver a 3 películas que yo se las voy a mandar. Raíces, una película de los años 40 mexicana. Vamos a ver esta película que se llama Viva México, cómo nos veían los soviéticos en 1930. Y vamos a una película para los compañeros de naturopatía sobre el primer viernes de marzo. El cine nos puede ayudar mucho para ir construyendo la nación mexicana. Las lecturas ya ustedes las tendrán. Y bueno, les agradezco con todo el corazón esta mañana del sábado 21 de agosto de mi primera clase en línea. También tengo 31 años estando en el aula, y es la primera vez que tengo que instalar mi cámara y hablar frente a una cámara, cuando uno es gustoso de convivir con los alumnos, de escucharlos, de ver sus sufrimientos, de sus alegrías, de sus sueños, de ver que ya adultos, como el adulto cuando se sienta en el aula se convierte en un estudiante, y se convierte en el estudiante de la secundaria, ¿no? Yo gozo mucho cuando me dicen, ¿puedo ir al baño? Bueno, yo no sé si pueda. Y yo digo, ahí están las puertas abiertas. Les agradezco mucho. Disculpen, a lo mejor también estoy nervioso. Es mi primera vez de ponerme a sus órdenes en esta ventaja. Yo creo que tenemos que sacar todas las cosas positivas que nos está dejando esta cuarentena de 30 días.
ver lo importante que es la vida, ¿no? Y si hay que respetarnos, salir, no estar en lugares concurridos, pues hay que respetar, hay que querernos. Me están diciendo que en China hay dos fenómenos muy interesantes. Se elevó el número de divorcios, pero también se elevó el número de embarazos. Entonces, y hay una gran oportunidad en esta cuarentena. Pues les saluda Ángel Rafael Martínez Alarcón, docente solidario de esta Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y al más tardar mañana ya le estaré mandando los requisitos que nos pide el Classroom de Google. Eso sí les sugiero por favor a los alumnos y compañeros que tendrán que sacar algún correo en Gmail para que la plataforma sea mejor. Saludo a los directivos, saludo a nuestro amado rector Omet Tostli Méndez Ramírez, docente y es director de la Facultad de Naturopatía, que ha estado muy presente y muy solícito en llevar las recomendaciones en favor de la salubridad pública de este país. Y si puedan escribir sus memorias, ahora escriban su novela o su cuento o su diario íntimo en una epidemia, y vean toda la grandeza. Y ya si vinieran otra epidemia, imagínense, si hubiéramos escrito nuestro diario de abril del 2009 con el H1N1, como decía la maestra Gordillo, ya tendríamos muchas cosas. Se nos olvidó muchas cosas también. La higiene, la lavada de las manos, la forma de estornudar. Bueno, queridos amigos, les recuerdo mi celular 2281-775481. Ahí estamos a sus órdenes por cualquier duda. Hasta pronto.